Queremos graficar la solución a la desigualdad cuadrática, y mayor que la cantidad x más 3 al cuadrado menos 4. Observe que el símbolo de desigualdad es mayor que, no mayor o igual que, lo que significa que el gráfico de la parábola va a ser discontinua. Hagamos una nota de esto. Y ahora grafiquemos la función cuadrática correspondiente, que es y es igual a la cantidad de x más 3 al cuadrado menos 4. Observe cómo la función cuadrática está en forma de vértice o esta forma aquí, a veces llamada forma estándar, donde a sería igual a 1, y porque tenemos que tener x menos h aquí y tenemos x más 3, h es negativo 3. Entonces, si quisiéramos, podríamos reescribir esto como y es igual a una vez la cantidad de x menos negativo 3 al cuadrado menos 4, si eso es útil para identificar a, así como h y k. Observe que debido a que a es positivo, sabemos que el gráfico se abre. Y de nuevo el vértice tiene coordenadas h, k donde h es negativo 3 y k es negativo 4. Entonces el vértice es el par ordenado negativo 3, negativo 4. Avancemos y tracemos el vértice en el plano de coordenadas. Negativo 3, negativo 4 es este punto aquí, el vértice. Como sabemos que este es el vértice, y el eje de simetría es una línea vertical que pasa a través del vértice, también sabemos que este es el eje de simetría con una ecuación x igual a 3 negativos. Y ahora encontremos algunos puntos adicionales en el gráfico. Busquemos la intersección vertical o la intersección y estableciendo x igual a 0. Entonces, usando la función cuadrática correspondiente, sustituyendo x por x, tenemos y es igual a la cantidad 0 más 3 al cuadrado menos 4. Lo que nos da y es igual a 3 al cuadrado menos 4. 3 al cuadrado es 9, 9 menos 4 es 5, lo que significa la intersección con el eje y la intersección vertical es el par ordenado 0,5. Avancemos y grafiquemos esto en el plano de coordenadas. Entonces 0,5 es este punto aquí en el eje vertical. Note cómo son 3 unidades a la derecha del eje de simetría, lo que significa que debe haber un punto correspondiente a 3 unidades a la izquierda del eje de simetría, que estaría aquí. Porque tenemos el eje de simetría. Cada vez que encontramos un punto, podemos trazar dos puntos usando la simetría a través del eje de simetría. Por lo tanto, tenemos suficiente información para hacer un buen gráfico de la parábola, pero también encontremos las intersecciones horizontales o las intersecciones en x. Hacemos esto estableciendo y igual a 0. Entonces, si establecemos y igual a 0, tenemos 0. Es igual a la cantidad de x más 3 al cuadrado menos 4. Resolver para x, sumamos 4 a ambos lados, dándonos 4 es igual a la cantidad de x más 3 al cuadrado. Y ahora para deshacer la cuadratura, raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación, pero vamos para tener dos soluciones y, por lo tanto, debemos incluir un más o menos a la izquierda. Entonces, raíz cuadrada a la derecha, raíz cuadrada a la izquierda, incluimos un más o un menos. La raíz cuadrada de 4 es 2, lo que nos da más o menos 2 es igual a la cantidad de x más 3. Resolver para x, restamos 3 en ambos lados, lo que nos da x es igual a 3 negativos más o menos 2. Entonces, un valor de x o una intersección x es negativo 3 más 2, y negativo 3 más 2 es negativo. Y la segunda intersección x o segunda solución es negativo 3 menos 2, que es negativo 5. Entonces, los pares ordenados para las intersecciones con el eje x son 1,0 negativa y 5,0 negativa. Avancemos y tracemos estos puntos en el plano de coordenadas. Entonces, 1,0 negativa está aquí, la 0 negativa 5 está aquí. Observe cómo ambos puntos son dos unidades del eje de simetría. Y ahora seguiremos adelante y haremos un gráfico de la parábola, pero recuerda, hacemos un gráfico discontinuo. Así que aquí está el gráfico de la parábola discontinua. Y ahora el último paso es determinar si sombreamos dentro de la parábola o fuera de la parábola. Volviendo a la desigualdad original, tenemos que y es mayor que la cantidad x más 3 al cuadrado menos 4. Como tenemos y es mayor que la cantidad de x más 3 al cuadrado menos 4, sombreamos por encima de la parábola o por encima del vértice que estaría dentro de la parábola aquí.
Sin embargo, solo para estar seguros, debemos seleccionar un punto en esta región para asegurarnos de que satisfaga la desigualdad original. Podemos seleccionar cualquier punto en esta región, simplemente no cualquier punto en la parábola. Seleccionemos este punto aquí con el par ordenado negativo 3,0. Entonces, para el par ordenado negativo 3,0, para ver si satisface la desigualdad, sustituimos 3 negativos por x y 0 por y. Realizar la sustitución nos da 0 mayor que la cantidad negativa 3 más 3 al cuadrado menos 4. Simplificando, tenemos 0 es mayor que, esto sería 0 al cuadrado o 0 menos 4, dándonos 4 negativos. 0 es mayor que 4 negativo, lo que significa que esta región es la solución a la desigualdad cuadrática original. Cualquier punto en esta región satisfará la desigualdad original. Espero que hayas encontrado esto útil.